Hola, ya regresé para decirles el cuento en español de Richard Wright y la tarjeta de la biblioteca. Este es escrito por William Miller y ilustrado por Christie. Entonces, este libro va a ser parte de la historia del afroamericano que se celebra normalmente en enero, febrero. Pero yo voy a leer estos libros a través de diferentes meses, pero empezando ahorita para honrar no solamente a Martin Luther King, pero también a todos los héroes que sacrificaron en el pasado para tener la libertad de muchos derechos que se les negaba a los afroamericanos, incluyendo también a gente que hizo la diferencia para hacer este país mejor, como el sacrificio de obtener el derecho de votar, que es por eso que es bien importante de siempre ejercer nuestro derecho a votar, porque gente murió, sacrificó y murió por ese derecho, porque al votar tenemos esa voz para elegir a quien nos va a defender justamente, para no estar después quejándonos de quién está y quién hace las decisiones. Hay que poner gente en el poder que nos representan justamente, que son gente que entienden la cultura y el sacrificio y el sufrimiento de gente, especialmente la gente minoría. Yo tengo muchos libros de Martin Luther King, tengo una buena colección que es uno de mis temas favoritos que yo enseñaba cuando estaba dando clases. Entonces, tengo, como les digo, muchos libros. No sé si lo voy a compartir todos, pero voy a tratar de compartir los más que puedo, no nada más en enero y febrero, pero a través de los meses, porque el reconocimiento de los afroamericanos, de los latinos, no más debe de ser como en enero, febrero, o para los latinos en septiembre, octubre o mayo, durante al 5 de mayo y eso, sino a través de todos los meses. Entonces tengo libros de enseñanzas de África, poemas, cuentos de Rosa Parks, de Maya Angelou, de muchos poetas. Entonces voy a compartir diferentes libros. Los voy a organizar a ver qué tantos puedo compartir. Pero voy a empezar con este libro de Richard Wright y su tarjeta de la biblioteca, porque ese es otro derecho, otro privilegio que tenemos que antes no se daba fácilmente, especialmente a las minorías, a los afroamericanos, porque no querían que la gente leyera, esa gente que era esclava, que aprendiera a leer, porque leer es poder, es libertad. Entonces no se daban cuenta de que, de que la gente no debería no se daban cuenta de que el poder leer es un privilegio que antes se le negaba a gente de antes. Yo leí este libro, que también se hizo una película, si la pueden ver, The Book Thief, la ladrona de libros. Esto creo que era durante los nazis, cuando Hitler, que también se les quemaban los libros porque no querían que supieran de otros lugares, que se inspiraran de otros líderes. Entonces, este libro es también de una niña que a escondidas aprendió a leer y a escribir y se hizo una escritora que también escribió este libro que fue uno de los nominados para premios. Y ese niño también, que creció así con ese hambre de leer, también creció y se convirtió en un escritor famoso que escribió otros libros, y este cuento es parte de uno de sus libros que fueron publicados en el 1927 y en 1940, que ganaron premios. Entonces, por eso yo les doy
estos cuentos con la esperanza de que ustedes, padres, que les compren a sus niños libros, que les vayan haciendo una colección de libros. Yo aquí estoy regalando libros, si no pueden comprarlos, yo se los puedo hacer llegar si me hacen saber. Pero en lugar de que les compren nada más juegos que estén en la computadora o con sus juegos en su teléfono, siempre es bueno tener libros también, porque los libros les van a abrir puertas, les va a abrir la mente para sueños de cómo ser como ciertos líderes, cómo soñar a ciertos lugares que lean, para que aspiren a ir allá y luego que uno les inculque que para llegar allá es a través de la educación, y para tener éxito en la escuela, pues uno tiene que saber leer. Aunque uno no vaya al colegio, en cualquier trabajo es necesario saber leer instrucciones, aplicaciones o lo que se requiera. Entonces leer es un privilegio que sé que muchos niños no ejercen. Yo cuando era maestra, que íbamos una vez a la semana a la biblioteca, siempre llamaba a la lista y preguntaba, ¿dónde está tu tarjeta de la biblioteca? Y me la enseñaban y yo les daba puntos y les daba puntos. Y si me traían una tarjeta de la biblioteca pública, les daba más puntos para un mejor grado, porque yo sé de la importancia del poder que da el leer, la libertad que uno se da para poder avanzar en la vida, llegar a nuestras metas, a través de tener éxito en la vida, porque sabe uno leer. Y más que nada leer en los dos idiomas, como yo se lo hago, no perder ese idioma, que yo sé muchos de nuestros niños sí lo pierden porque no lo valoran o los padres no lo inculcan. Pero el que lee, el quien es bilingüe y lee y escribe, vale por dos, porque se puede defender, puede abogar y puede tener la doble de oportunidad. Me acuerdo cuando yo me recibí de la universidad, que fui nada más, iba de pasada en Denver y llegué nomás porque dije, voy a ver. Y me metí donde estaba la oficina de empleos. Y ahí luego, nomás entré sin ni un papel ni nada y le dije que me acababa de recibir. Y luego me querían ocupar. No nada más porque tenía buenos grados, pero porque era bilingüe, que es muy necesario poder ayudar y hablar dos idiomas para poder enseñar a niños y a gente, a comunicarse con gente que solo habla inglés o solo habla español o habla los dos. Entonces a mí me da mucho orgullo saber los dos y saber que ya de grande desarrollé mi vocabulario todavía más siendo maestra, porque me retaba que si estaba el libro en inglés y en español, como yo aprendí en inglés, el español me costaba más, pero yo lo leía en español para aprender ese vocabulario, como se decía. Entonces, cuando compro libros que son en dos idiomas, como Lluvia de Oro o Rain of Gold, que fue uno de los primeros libros que me dijeron que leera para escribir mi novela, este libro tiene unas palabras que digo, pues, ¿cómo se dice? Entonces agarraba el de inglés, Rain of Gold, y lo veía y decía, oh, así se dice. Entonces yo ya podía ampliar mi vocabulario. Entonces, el vocabulario es muy importante para poder leer, desarrollar, no nada más para dejar pasar la palabra, pero buscarla. Yo siempre marco la palabra que no sé y siempre la busco y siempre amplío mi vocabulario de esa manera. Bueno, este libro voy a continuar para enseñarles lo importante que es leer y esa tarjetita de la biblioteca que deben de ejercer, de llevar a sus niños como actividad gratuita a pasar un tiempo en la biblioteca ahí buscando, leyendo libros y trayendo libros a casa. Bueno, Richard Wright y su tarjeta de la biblioteca. Aquí está Richard con su abuelo. A Richard le gustaba el sonido de las palabras, le encantaban los cuentos que su mamá le decía en el rancho donde ella creció. Había un árbol grande y un río enseguida de él, y le explicaba.
Yo aquí soñé todos mis sueños cuando era una niña. Él le encantaba escuchar lo que su mamá le decía y su abuelito le decía de la guerra y cómo él peleó en la revolución en la guerra de los 1800 cuando se liberaron de la esclavitud en la guerra civil durante la presidencia de Lincoln. Yo era pero un niño, le decía a su papá orgullosamente, pero yo peleé como cualquier hombre, peleé en la lluvia y en el lodo y cargué la bandera enfrente de la tropa. Entonces el abuelo, a pesar de que todavía no era libre, peleó en la guerra. Y aquí está Ricardo, anhelando leer sus propios cuentos, pero su familia era muy pobre, se movían de un lugar a otro buscando trabajo. Su papá limpiaba oficinas y su mamá cocinaba para cocinas de los ricos, de las familias blancas que eran ricas. Y él tenía muy poca oportunidad de ir a la escuela. Su mamá le ayudaba lo más que podía leyéndole las caricaturas y para que él empezara a, a sonar las letras para poder empezar a leer de las revistas y los periódicos que se encontraban. Cuando Richard finalmente aprendió a leer, él no podía comprar o que alguien le prestara libros que quería él. Los libros eran caros y las puertas de la biblioteca estaban cerradas para él porque era negro. Entonces Richard leía lo que podía, periódicos, libros que no tenían ni siquiera su pasta. Y cuando él al fin tenía 17 años, él tomaba el autobús. Ahí él quería agarrar un trabajo para ahorrar suficiente dinero para irse para Chicago, donde ahí tendría una nueva vida en el norte para él. Y aquí al fin Richard agarró este trabajo de barrendero con un oculista. Richard caminó las calles calurosas a buscar el trabajo para ganarse ese boleto a su libertad. Ahí había muchos hombres como él buscando los mismos trabajos y querían la misma salida, hasta que al fin en la oficina de un oculista, ahí él empezó a limpiar las gafas, los lentes, barría el piso y hacía mandados para los hombres blancos. Mientras que él agachaba su cabeza y mientras que él dijera, sí, señor, Richard estaba a salvo. Entonces él también estaba muy limitado en qué podía hacer, cómo se podía dirigir a la gente blanca y cómo trabajar. En la noche Richard regresaba a su apartamento donde vivía, donde le daban un cuarto como abordado, donde rentaba un cuartito. Ahí él podía ahorrar dinero porque comía de un bote, frijoles de un bote y los calentaba, no en una estufa, pero debajo de la llave de agua caliente. Escuchando el ruido ahí él escuchaba el ruido de los carros que pasaban debajo de su ventana. A Richard tenía un hambre, una sed por las palabras. Había miles de libros en la biblioteca, pero nada más la gente blanca podía recibir una tarjeta para sacar esos libros. Pero a Richard se le ocurrió una idea. En el trabajo, él vio hacia su alrededor, tratando de buscar a un hombre
quien lo entendiera y le ayudara con esa sed y hambre de leer. Entonces se le acercó aquí a este señor. Hola, Maya. ¿Qué pasó? Entonces, ahí casi todos eran puros hombres blancos que nunca iban a entender que un niño, un hombre, un muchacho negro quería una tarjeta de biblioteca. A un niño que ni siquiera, que ellos pensaban que ni siquiera podía o debería de leer. Nada más había un hombre que era diferente de los demás. Él se llamaba Jim Falk, que él se mantenía por sí solo y no ignoraba a los demás hombres. Él siempre comía solo y estaba solo, así que un día se le acercó y le preguntó que si podía ayudarlo. Richard le dijo, necesito tu ayuda. Y dijo, ¿tienes algún problema? Le preguntó Jim con una mirada media sospechosa. Quiero leer libros, quiero usar la tarjeta, la biblioteca, pero no tengo una tarjeta, le dijo Richard, esperanzado de que el señor no se riera en su cara. ¿Qué quiere leer? Le preguntó Jim. Novelas, historias, obras. Mire mi gato. ¿Qué quieres, Maya? Pero Maya quiere leer también. Richard se sintió confuso. Su mente empezó a correr y él no podía pensar en ningún libro. Jim no dijo nada, solamente abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta desgastada y se la dio a Richard. ¿Cómo la vas a usar? Le dijo Richard. Te escribiré una nota, le dijo. Y así como le escribo cuando tú me mandas a que te saque libros. Está bien, le dijo Jim nerviosamente, pero no le digas a nadie. No quiero no quiero que te metas en problema. No, señor, dijo Richard. Le prometo, tendré mucho cuidado. Entonces, como Richard antes iba por los libros de él, hizo la misma nota, pero esta vez va a sacar libros para Richard. Y ahí va Richard con su tarjeta, emocionado que ya tiene una tarjeta en sus manos. Después del trabajo, Richard caminó por las calles llenas de gente hacia la biblioteca. Se sentía como que ya iba en el tren a Chicago, como si ya iba al norte a su libertad. Pero miren, cuando llegó a la biblioteca, miren la señora. Cuando él llegó y pasó por la puerta de la biblioteca, se le vino ese temor de nuevo. Muchas cabezas voltearon a ver a ese niño, a ese joven negro en la biblioteca, que era algo raro. Richard dejó su mirada hacia abajo, no viendo para arriba hasta que estaba enfrente del escritorio. La señora de la biblioteca se puso los lentes y no estaba segura de lo que estaba viendo. Richard le dio la tarjeta y la nota y se dio un paso atrás. ¿Y por qué Mr. Fogg no viene a traer sus propios libros? Preguntó ella enojada. Es muy ocupado el señor, contestó Richard, con sus piernas temblando. Está bien, dijo la señora, pero dile a ese señor Fogg que yo prefiero a verlo a él la siguiente vez. Richard se fue así a las hileras y los montones de libros y no podía creer que tantos libros había en el mundo. Tocaba los libros de baqueta con sus dedos y soñaba, así como los había soñado hace mucho. ¿Estás seguro que estos libros no son para ti? Le preguntó la señora de la biblioteca una vez más en una voz alterada.
antes de que se los entregara. Y una vez las cabezas voltearon hacia Richard y él sentía los ojos de la gente blanca en él. Él pensó que lo habían pescado en la mentira y, y que nunca iba a poder leer esos libros que quería leer tan malamente. Pero Richard le dijo a la señora lo que quería escuchar y ella le creyó, porque así deberían de ser todos los jóvenes negros como él. No, señora, le dijo, estos libros no son para mí. Vaya, ni siquiera sé leer. La señora de biblioteca se rió y le puso la estampilla, estampó el libro y Richard oyó a las otras gentes ahí reírse en lo que él salía para afuera. Porque él dijo que no sabía leer, pero en realidad sí sabía, pero no nos quería hacer saber. Esa noche en su cuarto Richard leyó hasta que salió el sol y leyó las palabras de Dickens, Tolstoy, Stephen King. Leyó sobre la gente que había sufrido como él, hasta esos que sufrieron que no eran negros, que tenían la piel blanca. Él añoraba por la misma libertad. Ellos añoraban por la misma libertad que Richard había pasado toda su vida y que trataba de buscar. Cuando salió el sol por su ventana, Richard puso abajo el libro. Se sentía cansado y con sueño, pero las palabras resonaban en sus oídos y todo se volvió en color. Él pensó que en verdad ya todo era diferente. Y él pensaba y se preguntaba, ¿la otra gente verá que yo he cambiado porque ha leído? Richard sabía que ya nunca iba a ser el mismo. Aquí regresó a la oficina y esa mañana llevó los libros al trabajo escondidos en un periódico y cuando tuvo la oportunidad, él se ponía a leer. El señor Fogg caminó hacia él pretendiendo como que iba a preguntar algo y le preguntó, ¿qué libros sacaste? Y así muy bajo su voz, Richard abrió el periódico y le enseñó. Jim estaba en shock o sorprendido cuando vio a los libros que Richard había salido. Estos libros son poderosos, Richard dijo. Estos libros se van a quedar contigo el resto de tu vida. Pero por ahora, dijo viendo hacia la oficina, no le digas a nadie. Entonces, el señor Fox sabía del poder de los libros y los libros que a Richard sacó eran de ese tipo de escritura, de libros de poder. Richard supo qué hacer exactamente. Cuando se le acercó el tiempo de viajar, a él no le importaba quién lo veía leyendo. Los hombres en la oficina se reían y le preguntaban que estaba loco. ¿Cómo es que un niño negro como tú estás cargando un libro, una bolsa llena de libros? Tu cabeza no puede sostener esas palabras tan grandes. Y de vez en cuando Jim se sonreía hacia ellos a cruzar el cuarto porque Jim sabía que Richard sí podía leer esas palabrotas. Los libros de la biblioteca cambiaron su vida y su pensar hacia la gente blanca. Richard ya no les temía tantos y los empezó a entender un poquito mejor. El día que Richard se fue a Chicago, él paró así al escritorio del señor Fogg y le dijo, muchas gracias por los libros y gracias por todo. Jim no dijo nada, nada más le saludó en frente de todos y todos se quedaron con la boca abierta. Y aquí va Richard en el tren al norte
cruzando, volando, cruzando los campos, recordando los libros que había leído. Las palabras se le regresaban a la mente y los cuentos eran tan reales como el tren en sí mismo. Cada página era un boleto para hacia su libertad, a un lugar donde él siempre sería libre. So, las palabras liberan, las palabras dan poder, dan sabiduría y dan manera de salir adelante y de hacer esos sueños realidad. Así que a la importancia de la lectura, muy importante, por eso yo hago estos cuentos con la esperanza de que a los niños les gusten, que los padres también los valoren, que se sienten con ellos y que discutan, que los niños hagan preguntas, que los padres les pregunten por cientos conceptos, por palabras, que desarrollen vocabulario, que se hagan mejores lectores, para que tengan mejor éxito en la escuela, en el trabajo, en la vida en general. Entonces, con este libro empiezo a Black History Month para ir llegando a leer más libros de afroamericanos y actividades quizás. El que no hice, que se me olvidó de a tiro que tengo abajo, a lo mejor lo leo aunque sea tarde, es el libro de Kwanzaa, cómo se celebra Navidad para los afroamericanos. A ver si lo subo, lo vi y no lo subí, pensando ya pasó, pero a lo mejor lo comparto. Y aquí tiene muchas actividades, fun, food and celebration. Diversión, comida y celebraciones. Aquí tiene muchas actividades que hacer, recetas. A ver qué saco de cada libro. Y luego aquí te habla de diferentes líderes. Bueno, los dejo. Buen día. Que se mantengan en ese calorcito de la casa. Manténganse en familia y que no se arriesguen a andar afuera. Y nos vemos, no sé si mañana, sino hasta el otro sábado. Porque quiero seguir mi rutina de escribir. Ya la empecé porque ya me había salido de mi escritura, mi rutina, porque estaba haciendo mucho de lo de Navidad, que me encantó y le doy gracias a todos quienes me vieron, que aprendieron algo de Navidad, de las posadas, de mis recetas. Así que gracias por darme el tiempo y nos vemos a la siguiente. Dios los cuide.